En nuestras últimas dos entregas estuvimos analizando la escuela de Cristo, la experiencia educativa de Jesús, ¿recuerdan? Bien, hoy vamos a analizar la experiencia educativa del precursor de Jesús, con el cual nosotros estamos simbólicamente muy ligados, y es pues nada más y nada menos que Juan el Bautista. Estaremos analizando la escuela de Juan el Bautista. En algunos de los temas pasados que hemos tenido, hemos analizado la experiencia educativa de Dios en el desierto. ¿Recuerdan? Dios educó a Moisés en el desierto, Dios educó al pueblo de Israel en el desierto, y Dios educó a Juan el Bautista en el desierto. Y por ahí pudiésemos continuar. Pablo fue educado en el desierto. Lo que él tenía que desaprender, lo desaprendió en el desierto, y lo que tenía que aprender, lo aprendió en el desierto. Y los valdenses, según Apocalipsis 12, fueron protegidos y fueron preparados en el desierto, en lugares solos, en lugares donde no había mayor desarrollo económico, social, cultural de la raza humana. El desierto siempre ha sido parte importante en el modelo educativo de Dios. Ayer celebrábamos 175 años del gran chasco de nuestra iglesia. Exactamente un martes, 22 de octubre, ocurrió el gran chasco hace 175 años atrás. Hoy celebramos la gran visión de Hiram Exon, la visión que él tuvo del santuario, la visión que guió a los que luego pues quedaron siendo parte del movimiento adventista que luego se convirtió en iglesia. Cuando pensamos en el chasco, pues nos conectamos con la gran realidad de cómo Dios utiliza los chascos para educar, para purificar, para separar lo que es de lo que no es. La iglesia adventista del séptimo día nació tras un chasco, martes 22 de octubre de 1844. La iglesia cristiana nació después de un gran chasco, la crucifixión de Jesús. Y eso sirvió para separar muchos de los que decían ser, pero que finalmente no eran. La iglesia de Israel, la que se fundó en el desierto, nació también con un chasco. El chasco de los 40 años de Israel en el desierto. Así que el desierto ha estado muy ligado a lo largo de la historia a los propósitos educativos, redentivos de Dios. Y Juan el Bautista pasó por esa escuela, la escuela del desierto. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 17. En el libro de Lucas, amén. Muy bien, Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 17. El libro de Lucas, aunque su autor nunca conoció personalmente a Jesús, es decir, no se encontró dentro de aquellos que lo siguieron durante su ministerio en la tierra, sin embargo el libro de Lucas es uno de esos libros que tiene más detalles biográficos en cuanto a Jesús y en cuanto a quienes estuvieron alrededor de Jesús, y pequeños detalles que no los tienen otros evangelios. Y es curioso, no porque Lucas hubiera estado con Jesús, sino porque Lucas era médico y una de sus especialidades era la investigación. E investigó bastante y así conoció las historias no solamente concernientes a la niñez de Jesús y a José y María, sino también a la historia relacionada a aquel que estuvo haciendo el trabajo de preparación para la primera venida de Jesús. Leemos en Lucas capítulo 1, versículos 5 hasta el 17. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth.
y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Así que tenemos a Zacarías, que era sacerdote de la clase de Abías. Nos dice que ambos están una pareja irreprensible delante de Dios. Eso es importante. Dios no le iba a entregar la educación de un ser tan importante en su obra a padres impíos, a padres inicuos. Se lo entregó a padres que tenían el temor de Jehová. Versículo 8. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Noten, Zacarías está, según su turno, está prendiendo el incienso. Todo el pueblo está atrás, estaba afuera, esperando que el incienso fuese encendido. Ahora, cuando él estaba allá, se le apareció un ángel y la Biblia nos dice a la derecha del altar, y Zacarías tuvo gran temor. La mensajera de Dios nos dice que Zacarías, por el momento, la impresión, pues no pudo pensar con claridad, porque el simple hecho de que el ángel estuviera a la derecha ya era señal de que traía un mensaje positivo. Porque recuerden, si el ángel se hacía a la derecha, el mensaje era positivo. Si el ángel se hacía a la izquierda, el mensaje era negativo. Dice el versículo 13. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Puntos importantes a meditar en eso. Abro algunos paréntesis aquí. Noten, el ángel le dice a Zacarías: no temas, tu oración ha sido oída. Eso nos hace ver de que Zacarías había orado por un hijo. Ahora, seguramente Zacarías tenía tiempo sin orar por su hijo. Porque se vio, yo ya estoy avanzado en mi edad, mi esposa está avanzada en edad, ella es estéril y aparte de ser estéril, pues ahora su vientre está seco porque ya pasó su tiempo de fertilidad. Y sin embargo aparece el ángel, que era nada más y nada menos que Gabriel, y le dice: tu oración ha sido oída. ¿Por qué estás orando? ¿Por qué has estado orando y has desistido de orar? Yo no sé cuánto tiempo oró Zacarías. La Biblia no nos dice cuántos años tenía cuando esto apareció, cuando esto sucedió. Solo sabemos que era de edad avanzada. ¿Por qué estás orando? ¿Has dejado de orar por ese pedido especial que has tenido? La conversión de un familiar, alguna situación específica que deseas vencer. Gabriel apareció en el momento específico y dijo: tu oración ha sido oída. Quizás 40 años después de que Zacarías había hecho la primera oración. Quizás 50 años después de que Zacarías había hecho la primera oración. Sin embargo, Zacarías aparece y dice: Gabriel aparece y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Me imagino que Zacarías se quedaría pensando: ¿cuál oración? Quizás había pasado tanto tiempo desde la última vez que oró por eso, que estaría pensando: bueno, ¿cuál de todas mis oraciones? Y por eso Gabriel le responde: Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y él traerá gozo y traerá alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y dio algo especial: será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Saben? Muchas personas no consideran como un ser vivo
a quien está en el vientre de una mujer. No consideran como un asesinato el aborto, pero la realidad es que el aborto es un asesinato. El aborto es la violación del mandamiento que dice no matarás, porque para Dios un ser cuenta desde que el gameto sexual masculino se encuentra con el gameto sexual femenino. Desde que ya es embrión, y noten, porque en el Salmo 139 David dijo, mi embrión vieron tus ojos. ¿Lo recuerdan? Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritos todos y cada uno de mis miembros. Y noten porque un embrión es lo primero. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, lo primero que se forma allí es un embrión. Durante las primeras 10 semanas es un embrión. Luego pasa a ser un feto. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que Dios era consciente de su vida. ¿Desde cuándo? Desde que hubo fertilidad. Desde que hubo fertilización. ¿Me hago comprender? Señal de eso, Dios le dice a Jeremías, te conocí desde el vientre de tu madre. Y Dios le dijo a Zacarías, el niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Quiere decir que para Dios, cuando está en el vientre, ya es un ser vivo, ya es un ser que cuenta. Atentar contra la vida de ese ser es la violación de la ley de Dios. Es curioso que muchos hoy, inclusive dentro del cristianismo, de una u otra manera buscan aprobar el aborto. Ahora bien, continuamos con la escuela de Juan. Deseado de todas las gentes, página 27. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Muy claro, el pueblo que Dios había llamado para que fuera columna y base de la verdad, ahora no era representante de Dios, sino ¿de quién? Hacía la obra que él deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Dios tenía que promover un cambio y una reforma. Por esa razón, había dado varias profecías significativas en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer algunas de ellas y vamos en nuestras Biblias al libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 1. Malaquías en el capítulo 3, el versículo 1, el último profeta del Antiguo Testamento, había anunciado una doble profecía. Esta es la primera parte de esa profecía. Con una doble profecía había anunciado el ministerio de un hombre que habría de levantarse y que habría de preparar el camino como mensajero del Señor para la primera venida de Cristo. Y dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual ¿qué? Preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Noten lo siguiente, se anunció un mensajero que habría de preparar el camino. Malaquías amplía la profecía concerniente a este mensajero en el capítulo 4, versículos 5 y 6, porque en los textos 5 y 6 nos dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El mismo mensajero de Malaquías 3:1 es el Elías de Malaquías 4, versículos 5 y 6. Ya no era el Elías literal, era un Elías simbólico. Era el mismísimo Juan el Bautista. Lo comprobamos en palabras de Jesús, que en el libro de Mateo, en el capítulo 11, Mateo, en el capítulo 11, Jesús, hablando de Juan, desde el versículo 7 en adelante, nos dice así,
Y yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de ¿quién? Acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de ropas delicadas? He aquí los que visten ropas delicadas en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, y os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Noten, Jesús está citando la profecía de Malaquías 3 y está diciendo, Juan es el cumplimiento de esa profecía. Versículo 11. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Versículo 14. Y si queréis recibirlo, ¿qué dice? Él es aquel Elías que había de venir. Jesús dice aquí en Mateo 11, en dos textos distintos, el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3.1 es Juan. El cumplimiento de la profecía de Malaquías 4, 5 y 6 es Juan. Él es el mensajero que habría de preparar el camino. Él es el Elías que había de venir. Otra profecía del Antiguo Testamento también anunciaba a Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículo 3 nos dice, voz que clama, ¿en dónde? En el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada a vuestro Dios. Habían tres significativas profecías en el Antiguo Testamento que anunciaban el ministerio de este hombre, del que finalmente fue hijo de Zacarías y Elizabeth. Pero ¿qué en cuanto a su educación? Un hombre tan importante en los designios de Dios tenía que tener una educación especial. Deseado de todas las gentes, página 75. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. ¿A qué llamó Dios a Juan? A la mayor obra que hubiera sido confiada alguna vez a algún hombre. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él. Y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. ¿Cuál ángel? ¿Cuál ángel? Pues el ángel que anunció su nacimiento y que dio también especificaciones en cuanto a lo que debían hacer los padres concerniente a la educación de Juan. Bueno, noten que leímos que él iba a ser la mayor obra que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Si eso es así, pues su educación tenía que ser muy elevada. Quizás junto a Gamaliel, junto a Anás, junto a Caifás y junto a los mayores intelectos y eruditos de su tiempo. ¿No lo creen? ¿Sí o no? Pues si a nosotros nos hubieran dicho este niño va a ser la mayor obra confiada a los hombres, nosotros inmediatamente hubiéramos pensado en eso. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Deseado de todas las gentes, página 76. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, Juan representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Él hizo la mayor obra que se le había encomendado a hombre alguno en su tiempo. Nosotros tenemos hoy la mayor obra que se le haya encomendado a hombre alguno en nuestro tiempo. ¿Cuál? Preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Así que todo lo que se aplicó a él, pues nos es útil a nosotros. Los principios que estuvieron envueltos en su preparación, en su formación, pues también nos conciernen a nosotros porque tenemos una obra similar.
Lucas capítulo 1, versículo 80. Aunque sucinto, aunque corto, fue nuestra lectura bíblica, pues expresa mucho en cuanto al modelo educativo que siguió Juan. Porque se nos dice de él, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Un texto muy parecido a lo que él dice después en el capítulo 2 de Jesús. El niño crecía, pero aquí nos dice, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta que llegó su hora de iniciar el ministerio. Signs of the Times, 19 de abril de 1896. Un ángel celestial acudió a instruir a Zacarías y Elizabeth acerca de la manera como debían educar a su hijo. Era tan importante que el Señor mandó un ángel que le diera especificaciones precisas, concisas a los padres en cuanto a la educación de ese chico, a fin de trabajar en armonía con Dios en la preparación de un mensajero que anunciare el advenimiento de Cristo. Como padres debían colaborar fielmente con Dios en formar en Juan un carácter que lo capacitara para realizar la parte que Dios le había asignado como obrero competente. Nosotros, aunque nuestros hijos no han nacido de manera tan milagrosa como el de Elizabeth y el de Juan, sin embargo, nuestros hijos se supone que tienen la misma misión que tuvo Juan. Y las mismas instrucciones dadas para Juan en cuanto a su educación, los principios, no el precepto, los principios de su educación, pues deberíamos considerarlo para que nuestros hijos puedan cumplir la misión tal como Juan la cumplió, para que nuestros jóvenes puedan cumplir dicha misión. Sigue diciendo, Juan les había nacido a una edad avanzada, era hijo de un milagro y los padres pudieron pensar que tenía una tarea especial que realizar para el Señor y que el Señor lo cuidaría. Muchos pudieran decir, bueno, el Señor nos los dio de manera milagrosa, pues el Señor se encargará de él, ¿verdad? Y caemos en esa presunción muy común, porque nos escudamos detrás de ese, no, pues el Señor lo cuida, el Señor lo hará. Y detrás de esa declaración escondemos nuestra negligencia. Hacemos a un lado lo que nosotros tendríamos que hacer como maestros y como padres. Pero los padres no razonaron en esa forma. Noten qué hicieron. Se retiraron a un lugar alejado, donde su hijo no estuviera expuesto a las tentaciones de la vida ciudadana, o fuera inducido a alejarse del consejo y la instrucción que ellos como padres le darían. Cumplieron sagradamente su misión. Noten lo que dice la profeta de ellos. Cumplieron sagradamente su misión. Imagínense a Juan y Elizabeth a esa edad, retirándose, saliendo de la ciudad, yéndose al campo. El Señor les había encomendado una tarea especial y tenían que tomar las provisiones necesarias para que ese hijo creciera en el temor de Jehová. El hecho que él hubiera recibido el Espíritu Santo en el vientre de su madre no le garantizaba que lo iba a retener constantemente. Si se fallaba en la educación, él fallaría en su misión. ¿Y los responsables quiénes iban a ser? Los padres. Sigue diciendo de Juan. Deseado de todas las gentes, página 76. Fue en una región solitaria donde halló hogar, en medio de colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Si se dan cuenta, lo mismo que con Daniel, lo mismo que con Jesús, una educación sencilla, desprovista de lo artificial, orgánica, natural, muy sencilla, muy sencilla. Mientras el niño tenía contacto con el libro de la naturaleza, se fortalecía físicamente
y se fue habilitando para desarrollar habilidades intelectuales y habilidades espirituales. Eso fue lo que el Señor hizo con cada uno. Es lo mismo que hizo con los valdenses. Y nos queda muy claro en cada caso que hemos estudiado y en cada caso que hemos analizado. Mismo libro, misma página. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. ¿Son males de este siglo? Sí, repito, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Hay padres que sacrifican a sus hijos, que hacen caminar a sus hijos por fuego, como lo hizo Salomón, buscando riquezas por amor al lujo y a la ostentación. Padres que sacrifican a sus hijos por eso. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración. ¿Sucede en nuestro tiempo? Sí. Embotando percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo debía reprobar los excesos de su tiempo. Juan fue educado para que por antítesis reprendiera el pecado. Y se le inculcó, se le educó de tal manera que tenía sensibilidad en cuanto al pecado. Uno de los mayores males, y Abraham consideró esto, y eso lo dice Patriarcas y Profetas hablando de Abraham. Abraham sabía que en la contemplación de la maldad se pierde la sensibilidad. Entonces nos familiarizamos con el pecado. Nos familiarizamos con el pecado que vemos a nuestro alrededor y luego entonces nos familiarizamos con el pecado al punto de participar del mismo. Lo comenzamos a ver, como dicen los jóvenes, normal. Normal. Abraham lo sabía. Los padres de Juan lo sabían. Por eso trabajaron de tal manera de que su chico no se familiarizara con el pecado, sino que tuviera siempre sensibilidad en relación a la pecaminosidad del pecado. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. Para mí esta cita es lapidaria, determinante. Los padres de Juan lo consideraron. Sabían que él tenía el don del Espíritu, porque Juan había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y seguramente Juan tenía dotes especiales, pero eso no era suficiente. No es suficiente. Repito, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. Qué determinante es esto. Qué importante es esto. Qué difícil, seguramente para quienes ya tenemos cierto camino recorrido. Yo voy a decir medio camino, quizás algunos un camino más largo, se les ha hecho ya más largo el camino. Qué difícil es cuando uno no ha venido a un hogar donde desde muy pequeños se nos educó para ser vencedores. Se hace cuesta arriba, ¿no, Rodolfito? Se hace cuesta arriba, se hace difícil. Hay poder en el cielo para que seamos vencedores. Hay poder que emana del trono de Dios para que seamos vencedores, pero es más difícil. Miren, yo veo a mi hijo y quisiera facilitarle tanto las cosas para que él sea un vencedor y no ande en consecutivas derrotas como su padre. Yo veo a mi hijo y quisiera que él fuera un vencedor, pleno vencedor. Sé que tendrá sus luchas, sé que tendrá sus vicisitudes y dificultades, pero sé que no me debo quedar en el deseo. Sé que debo trabajar como padre para que él sea un vencedor. Repito, la profeta dice, los hábitos formados en los primeros años, eso es clave. Católico dice, dame un niño hasta los 7 años y lo haré católico toda la vida.
Les forman hábitos de tal manera que ellos saben cómo aplicarlo. Es más, los comunistas entienden de eso muy bien. Si ustedes van a Cuba o analizan la historia de Cuba, pues cuando Fidel Castro llegó al poder, cuando la desgracia llegó a la isla cubana, pues él dejó que se fueran los viejos. Él sabía que los viejos y los que ya estaban formados era difícil que cambiaran su pensamiento. Así que aniquiló a los que pudo aniquilar, dejó que se fueran los que pero los niños se quedaron y los formaron, adormecieron a ese pueblo, lo anestesiaron. Hoy, que caiga el régimen comunista de Cuba es un milagro. Los niños fueron educados, fueron adoctrinados en el comunismo. Sacarlos de ahí es imposible. Se murió el dictador y lo reverenciaron y le hicieron filas y le lloraron. Al opresor, al que mató sus familias, al que separó sus familias, al que empobreció su país, fueron adoctrinados. Lo que pase en los primeros años de la vida de un niño será determinante. Si a nuestros hijos los educa Barney y Mickey Mouse, pues si a nuestros hijos los educa la televisión, si a nuestros hijos los educa ESPN y Fox Sports, si a nuestros hijos los educan, bueno, no se extrañe lo que se manifestará después en sus hijos. Sus hijos tienen que ser educados por usted, padre, por usted, madre, y tienen que ser formados en buenos hábitos. Los primeros años serán determinantes, determinarán si ese hijo será un derrotado, un constante derrotado que tendrá que pelearla mucho más difícil y tendrá que clamar mucho más para ser victorioso, o será como el caballo de Apocalipsis 6, como Jesús, caballo blanco que va venciendo y para vencer. Nos dice de Juan, en el orden natural de las cosas, noten, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, ¿qué tenía que ser? Habría sido educado para el sacerdocio. Hijo de sacerdote, pues debía ser sacerdote. En el orden natural de las cosas esto es así. Pero, noten, la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Cosa seria. Lo mismo lo leímos de Jesús, ¿se acuerdan? Si mandaban a Jesús a las escuelas de teología de su tiempo, le amputaban su ministerio, lo inhabilitaban para la obra. Lo mismo con Juan. Exactamente lo mismo con Juan. Por eso dice, Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Ahora, si no iba a la escuela de teología, pues se quedaba sin el cartón, se quedaba sin el título. ¿Y cómo iba a ser influencia en medio de los fariseos y de los saduceos y de los príncipes y de los reyes? Eso no es un problema para Dios. Es un problema para nosotros que buscamos reputación y que queremos que nos pongan un nombre que acompaña a nuestro nombre, que nos pongan un título previo a nuestro nombre. Eso es un problema para nosotros, eso no es un problema para Dios. La mensajera de Dios, hablando en la predicación en el tiempo del fin, nos dice, más que los que darán el fuerte pregón, más que por la formación en instituciones, en escuelas del saber contemporáneas, los hombres que darán ese mensaje lo harán porque habrán sido educados por el Espíritu de Dios. Y noten a Juan, no fue a la escuela de Anás, no fue a la escuela de Caifás, no fue a la escuela de Gamaliel. Sin embargo, ¿quién no estuvo delante de Juan? ¿No reprendió Juan a Herodes, que era el rey? ¿No reprendió Juan a las autoridades? ¿No habló Juan a los fariseos y a los saduceos? ¿Delante de quién no estuvo Juan? El título es una limitación para nosotros que tenemos el deseo de reconocimiento humano, pero no es una limitación para Dios. De hecho,
Para Dios es mejor así. Lo necio, lo vil, lo despreciado del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Ahora, si Dios llama a alguien, repito, si Dios llama a alguien a avanzar a esa esfera de formación, porque tiene un propósito determinado con esa persona y quiere llevarlo a una esfera específica y especial, pues ese es el Señor. El Señor sabe qué es lo que hay en el corazón y sabe cuál es el propósito que tiene con cada persona. Pero es Él el que toma la iniciativa, es Él el que dirige, Él es el que impulsa todo esto para que sea una realidad. Noten, el hombre que tenía la obra más elevada de todos los tiempos, la obra mayor que se le hubiera asignado a hombre alguno, no fue llevada a las escuelas de educación superior de su tiempo. El Señor le dijo, no, me lo echan a perder, venga acá, yo lo educo a usted. Yo te educo. Y el Señor lo educó. Última declaración. ¿Qué hora tenemos? No tengo reloj. ¿Alguien me puede decir la hora? No, eso está dañado. Cerramos. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 83. El ángel Gabriel, directamente del cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni ninguna bebida fuerte y que debía ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. ¿Se le dieron indicaciones en cuanto a la reforma pro salud a los padres de Juan? Sí. Y Juan creció con la reforma pro salud, en la dieta señalada por Dios para él. Confirmamos esto en Maranata, página 21. Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de la vida. Su alimentación, noten qué dice, totalmente ¿qué? Vegetariana, compuesta por algarrobas y miel silvestre, era una reprensión a la complacencia del apetito y la gula que prevalecían en todas partes. Se debe agitar el gran tema de la reforma y despertar la conciencia pública. Debe relacionarse con el mensaje, la temperancia en todas sus cosas, para apartar al pueblo de Dios de su idolatría. Juan fue educado y formado en la reforma pro salud y creció como un educador en salud y un reformador de la salud. Era parte del trabajo que tenía que hacer como mensajero de Dios. Y es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ya hemos analizado en el pasado el lugar de la dieta y lo importante de una buena alimentación y de practicar los 8 remedios naturales dentro del modelo de la verdadera educación. Y eso lo consideró Juan. Bien, hermanos, nuestro siguiente tema, el próximo jueves, seguiremos analizando porque hay muchos más aspectos que hay que analizar en cuanto a Juan. La vestimenta, por ejemplo. ¿Tiene un lugar la vestimenta en cuanto a la educación? Sí, hay un lugar para la vestimenta en cuanto a la educación. El mensaje de Juan y muchos otros aspectos relacionados a la formación de este mensajero de Dios, de este segundo Elías, que preparó el camino para la primera venida de Jesús y que nos sirve de ejemplo perfecto para nosotros, quienes hemos de preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Pero hay un aspecto más que tocaremos en el siguiente tema. Juan representa a aquellos que sufren por Cristo y que sufrirán al punto de dar su vida por Jesús. Como educadores tenemos que formar en esta dirección para que aquellos que sean llamados a entregar su vida por Cristo sin temor, con esperanza y con valor, puedan decirle al Señor como dijo a Juan: si es necesario que yo mengue, yo menguo para que tú crezcas y seas glorificado.